La Unidad Militar de Emergencias quiere con la realización de este vídeo aportar su granito de arena a la actuación de los profesionales, trabajadores, sanitarios y visitantes en las residencias de mayores para evitar el contagio por el COVID-19. A fin de evitar la propagación del virus, lo primero que debemos realizar es un análisis de la situación del centro para la sectorización del mismo. Con esta sectorización dividiremos la residencia en zonas claramente identificadas, zonas verdes, libre de virus, y una zona roja donde se alojará el personal infectado por el COVID-19. Con barreras de entrada y salida como medida de seguridad y con profesionales con dedicación exclusiva en la zona roja, para evitar contagios. En un segundo vídeo trataremos el tema de la descontaminación, para eliminar todo posible riesgo de contagio. Y por último, un tercer vídeo con indicaciones de seguridad para la puesta y retirada del equipo de protección individual, el EPI. En una residencia de la tercera edad, tanto si está libre de coronavirus como si no, el principal objetivo es establecer lo que denominamos barreras de entrada. Se trata de evitar que el coronavirus pueda entrar a través de personas o objetos. En todo caso, es conveniente separar a los residentes por plantas, alas o edificaciones, anulando las actividades comunes, de tal forma que si se produce una infección de un residente, podamos determinar rápidamente los posibles contactos que ha tenido con el resto de personal laboral o residentes. En las barreras de entrada, los trabajadores o visitantes deberían entrar a la instalación con el menor número posible de objetos personales. No deberían llevar reloj, anillos, pulseras ni otros avalorios. En la entrada a la instalación es conveniente tener geles desinfectantes de mano y, a ser posible, de dispensación automática, para evitar el contacto con el envase. Si esto no fuera posible, al menos se debería utilizar papel desechable para presionar el dispensador. La Organización Mundial de la Salud recomienda dos formulaciones para la desinfección de manos, una basada en un 85% de etanol y otra en un 75% de isopropanol. Pero en caso de no disponer de estos productos, es posible el uso de una solución de hipoclorito sódico, lejía, con una concentración entre el 0,1% y un máximo de 0,3%. Estos productos tienen una eficiencia probada en coronavirus en general y han sido recientemente testadas para probar su eficiencia con el virus COVID-19 específicamente. También es necesario la instalación de un pediluvio con alguno de los desinfectantes indicados anteriormente. Sobrepasada esta barrera de entrada, el trabajador debería ir directamente a la zona del vestuario, que idealmente debe de estar lo más cerca posible de la puerta de entrada. Una vez dentro del vestuario, se nos facilitará nuestro vestuario laboral y es aconsejable poder hacer un cambio de calzado por uno de uso exclusivo en la instalación. Existen zuecos lavables a alta temperatura que se pueden esterilizar y lavar a diario. Se debería de quitar toda la ropa de calle y guardarla en una taquilla distinta a la de la ropa de trabajo, de tal forma que la ropa de calle no contacte con la de trabajo en ningún momento. Si la ropa de calle tuviera que transportarse a otro lugar, debería introducirse en una bolsa de plástico. Si el personal lleva gafas de visión, estas deberían lavarse con agua y jabón. Idealmente, el trabajador debería ducharse con agua y jabón en una ducha exclusiva para el personal, antes de vestirse con su uniforme de trabajo. El vestuario laboral debería ser de uso exclusivo en el centro. La ropa de trabajo de un trabajador que no esté en contacto directo con residentes contagiados debería consistir al menos en pijama, guantes de nitrilo, gorro y mascarilla quirúrgica. A la salida del centro se debería hacer el proceso a la inversa, dejando la ropa en un lugar adecuado para su limpieza y lavándola y desinfectándola diariamente tras la jornada laboral, en el propio centro o en una empresa externa de lavandería, pero nunca en el domicilio del trabajador.
El uso de pictogramas facilita enormemente la cumplimentación de las normas. En el caso de que ya existan residentes afectados por COVID-19, se alojará a estos residentes en una zona apartada e independiente del resto, lo que denominamos como zona roja o zona caliente. Los trabajadores que atienden a este personal deberían evitar el contacto con el resto de trabajadores y disponer de un vestuario diferente. Esta separación de personal infectado es lo que llamamos una cuarentena, y en ella hay que establecer una barrera de salida, es decir, medidas que impidan que el virus salga del área de cuarentena y contamine al resto de la instalación. Medidas de biocontención. Los equipos de protección individual, EPIs, del personal que trabaje en esta zona, deberán protegerle del contagio. Batas impermeables o monos de protección de categoría 3, tipos 4, 5 o 6 o similares, gafas o pantallas protectoras, gorros, mascarillas FFP2 o FFP3 sin válvula de expiración y guantes de nitrilo, preferiblemente dobles, acoplados por encima de la manga, previniendo que la muñeca no quede expuesta. Es importante que el calzado sea exclusivo de la zona de cuarentena y se deje en esta zona, distinto del de calle y del resto de la residencia. En el caso de no disponer de calzado exclusivo para estas zonas, se deberá hacer el uso de calzas o hacer una buena descontaminación del calzado con el uso de pediluvios con soluciones de hipoclorito u otros virucidas. Es de suma importancia colocar los EPIs de la forma adecuada y, a ser posible, ser apoyado y supervisado por un compañero de su correcta colocación. Para poder crear correctamente barreras de salida, debemos tener en cuenta la circulación de los propios residentes. Idealmente no debería compartir ventilación con el resto de la instalación y, a ser posible, tener una entrada independiente. Al menos deberá tener una puerta de acceso al área que deberá permanecer cerrada. Se deben evitar corrientes de aire desde la cuarentena al resto de la instalación. El personal que atienda a estos enfermos debe ser exclusivo y no atender a residentes no afectados. Se deben clausurar las zonas comunes de la residencia para disminuir al máximo la interacción entre los residentes, pudiendo dejar abierta la opción de la organización de turnos, que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de 2 metros y con una limpieza oportuna entre un residente y el siguiente. Cada vez que el personal sanitario entra en contacto con estos grupos, se desinfectarían las zonas comunes y EPIs del personal, tratando al siguiente grupo con vestuario diferente. Si existiera suficiente disponibilidad, también se podría asignar personal específico a cada grupo, en el caso ideal. De esta manera, si surgiera un positivo en uno de los grupos, sería más fácil hacer la trazabilidad de sus posibles contactos para tratarlos en consecuencia. Idealmente, tras la atención entre residente y residente, se deberían cambiar de guantes y si hubiera disponibilidad de batas desechables. Si esto no fuera posible, se procederá a la desinfección de los guantes con una solución de hipoclorito. El calzado usado en la zona de cuarentena se dejará dentro de la zona de cuarentena o se desinfectará correctamente. Se colocará un contenedor para residuos biológicos dentro de la zona de cuarentena, al lado de la salida, para tirar bata desechable o mono, categoría 3, del tipo 4, 5 o 6, los guantes, la mascarilla y las calzas. Si alguno de los materiales es reutilizable, las gafas de protección o bata susceptible de ser lavada, se colocará también un contenedor para ser desinfectado y reutilizado posteriormente. La manipulación, recogida y traslado de estos residuos los realizará personal con las medidas de protección y formación adecuada, aplicando una solución desinfectante dentro del primer y segundo embolsado y, una vez cerrado el contenedor, también por su parte externa. Una vez se haya quitado el equipo de protección, dejado la vestimenta en los cubos correspondientes
y calzado los zapatos de uso dentro de la residencia, pasará al otro lado de la puerta, zona de tránsito entre la zona roja y la verde, y deberá tener preparado el gel desinfectante, así como unos guantes y la mascarilla para su uso. El personal que desarrolle su jornada en la zona sucia permanecerá el máximo de tiempo posible en la misma, para disminuir el número de entradas y salidas de zona limpia a zona sucia. Al final de la jornada se hará la salida de forma inversa, evitando el contacto con el personal de otras zonas y pasando de nuevo por la ducha antes de abandonar las instalaciones del centro.